Vamos a iniciar esta clase en cuanto a la perspectiva de lo que es propiamente este ámbito de la filosofía, de la búsqueda del placer. ¿Qué entendemos por placer? ¿Qué es placer? ¿Qué será? ¿Qué es lo que vamos a ver, obviamente, dentro de dos posturas, la de Epicuro de Samos y de Michel Onfray? ¿Qué es el placer? ¿Qué piensan ustedes? Miren la imagen que les dice. Como algo que se disfruta. Algo que se disfruta, bueno. ¿Qué más? Como un sentimiento que busca la mínima como dolencia, o sea, como que... Como la mínima, ¿qué? Perdón, no le escuché bien. La mínima. dolencia. Ya, evitar el dolor. Bueno, sí, evitar el dolor. Algo estuvimos nosotros hablando en primero de bachillerato. Algunas ideas por ahí van. Bruce, ¿qué más decía? eh, algo que te gusta hacer sin que te obliguen, o sea, que simplemente te nace de ti, por así decirlo. ¿Ya? Sí. Algo que nace propio, que no, nadie me obliga, algo que a mí me gusta hacer en cualquier ámbito, ¿sí? Esto es lo que vamos a ir revisando nosotros. Esta es una temática y propiamente el objetivo es discutir cómo se ha tratado el tema del placer alrededor de estos dos pensadores. Y vamos a entender esta consideración en base a algunas posturas. Vamos a iniciar con Epicuro. Epicuro fue un filósofo de la antigua Grecia, fundó en Atenas una escuela de pensamiento que incluía el estudio de la filosofía, el diálogo, algunos aspectos propios de culto, es decir, generaron una conformación de grupo. Se llamaban los epicúreos, obviamente, gracias a Epicuro que fundó esta escuela, es una escuela como tal. Lo nuevo y revolucionario de esta iniciativa es que también participaron mujeres y esclavos. Eso no olvidarse, por favor. Epicuro no dejó de lado a ningún grupo, incluyó a mujeres y esclavos. Muchas de las mujeres que obviamente se perdieron dentro de la historia por obvias razones que nosotros conocemos, estuvieron ligadas a la escuela de los epicúreos. Y realmente Epicurio, su fundador, tenía esta consideración de que cualquiera que deseara podía participar del argumento filosófico. Epicuro dice, el placer es el principio y el fin de una vida feliz. Sí, esa frase sintetiza un poco la perspectiva de lo que quiere decir Epicuro con el placer, que es aquello que nos lleva a la felicidad y que es el fin de la felicidad. Propiamente, entonces, es la escuela del epicureísmo. Esto sacado del cuadro sobre Platón, Aristóteles y algunos filósofos, ahí se encuentra Epicuro. La clave de una vida feliz es acumular la mayor cantidad de placer y reducir al máximo el dolor. Esta es la máxima de Epicuro. Eso es lo que quiere propiamente Epicuro en cuanto a la perspectiva del placer. Vamos a ir viendo algunos otros elementos en cuanto a la perspectiva de lo que dice Epicuro. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sencillo. Bien, vamos entonces tomando en consideración estos elementos. Propiamente el epicureísmo es una escuela. Un poco después del estoicismo, que fue otra escuela, donde tuvo su mayor exponente Zenón de Cito, aquí Epicuro hace su aparición y la forma epicúrea de alcanzar el estado de tranquilidad del alma
no es mediante la abstinencia, como pensaban los estoicos, sino mediante el placer. Recuerden ustedes que en primero de bachillerato hablábamos de un concepto que es propiamente la ataraxia, y es el estado de tranquilidad, la posibilidad de llegar a un estado donde ya no necesitamos nada más. El camino para alcanzar la ataraxia o ataraxia en griego, que es la imperturbabilidad del ser, que ya el ser no necesita nada más, está tranquilo, está estable, es por medio del placer. Esto para los epicúreos, ¿sí? Y la idea de Epicuro es evitar el dolor. El epicureísmo no promueve el libertinaje, no es hacer lo que yo quiera, no es cualquier tipo de placer, sino es evitar el dolor. El placer es el bien primero, es el comienzo de toda preferencia, en toda aversión. Es la ausencia de dolor en el cuerpo y la inquietud en el alma. Es propiamente alcanzar la ataraxia, la imperturbabilidad del alma, que estemos tranquilos, que nada nos moleste, que nada nos perturbe. Una escuela anterior, como les decía, los estoicos planteaban que debemos abstenernos de todo para evitar el dolor y llegar a esta imperturbabilidad. Los epicúreos dicen, no, lo que hay que hacer es procurar el placer, porque el placer y evitar el dolor nos permite estar tranquilos. El placer de los epicúreos no es algo que lo que se abandone sin freno, como les decía, no es algo que desborde sin más. Es una condición en el que o en la cual el alma no padece de ninguna turbación, no es el exceso. No han olvidado a la perspectiva de Aristóteles, no es que dicen vamos a ir por el exceso del placer y eso es lo que nos lleva propiamente a evitar el dolor. ¿Quiénes hicieron esto en cuanto al placer? Fueron los hedonistas y principalmente los romanos. Había en la época romana un nivel de excesos que no llegan a la perspectiva de Epicuro. Por si acaso, por si nos equivocamos con la idea del placer. Según el epicureísmo, las condiciones para alcanzar el estado mental de tranquilidad, la ataraxia, son tres. Vamos a ir enunciando estos elementos, ¿sí? Entonces, no se olviden, lo que se quiere alcanzar o lo que quieren alcanzar los epicúreos es ataraxia. No se olviden la definición de ataraxia. Imperturbabilidad del ser. Es cuando ya no necesitamos nada más. Nada me molesta de afuera, nada externo puede perturbar mi ser. ¿Por qué razón? Porque he alcanzado lo que propiamente debe ser. Y para alcanzar este estado mental, que la ataraxia es propiamente un estado mental, existen tres formas. Vamos a ir viendo. Pongámoslo así. Primero, librarse del miedo a la muerte es el primer camino. Esta escuela de los epicúreos, del epicureísmo y la escuela de los estoicos son perspectivas de la filosofía para la vida, para poder vivir mejor. No son solo ámbitos como, por ejemplo, los que estudió Aristóteles. Aristóteles estudió todos los ámbitos de la filosofía, le interesaba la política, la ética, la lógica y demás elementos. Esta escuela, esta postura filosófica, plantea cómo debemos vivir mejor, cuál es la idea de vivir realmente. Por eso es que primero plantean el librarse del miedo a la muerte. ¿Qué es lo que más le perturba al ser humano? Y realmente lo que más nos molesta, nos perturba es la posibilidad de morir. Eso es lo que más nos genera incertidumbre, porque no sabemos cuándo vamos a morir, no sabemos cómo. Todos los seres humanos
tenemos un miedo natural a la muerte que nos permite sobrevivir. Pero los epicúreos dicen, debemos librarnos de este miedo. Morir es normal, pues hay que evitar. Satisfacer los deseos básicos. Ya vamos a ver cómo se da esto de los deseos básicos. Pero de todos modos, esa es la perspectiva. Y cultivar la amistad. Esos son los parámetros que se tienen para alcanzar la ataraxia. No se olvide, la ataraxia es este estado mental de tranquilidad, que nada me perturba. De tranquilidad. Nada me molesta, nada me perturba, nada inquieta mi mente, porque estoy calmado, tranquilo. Y la forma es librarse del miedo a la muerte, satisfacer los deseos básicos, cultivar la amistad. Dicen, disculpe. Dígame. ¿Y en la primera se podía tener como un pensamiento mitológico o tenía que ser como un pensamiento racional, eso de librarse del miedo a la muerte? Bueno, sabemos que los filósofos evitan desde la conformación de la filosofía los mitos. Así que van a evitar los mitos y se van a ligar más a logos. Tiene que ser racional. ¿Pero a qué se refiere el librarse del miedo a la muerte? No es solo voy a pensar en esto, sino es un constante trabajo. Es todo el tiempo estar pensando sobre este elemento. No sobre que voy a morir, sino que es connatural mío. En la última conformación pongo algo que es propio de la religión para hacer un símil. El Papa Francisco planteó que uno de los elementos para conllevar una vida más estable, una mejor vida, es pensar en la muerte. Es normal, debe ser parte del ser humano pensar en esto. Obviamente estaba hablando de estos ámbitos de la filosofía. Como este es un ámbito de estudio filosófico que no conlleva solo lo que nosotros conocemos comúnmente como filosofía, que conocemos, por ejemplo, de un Aristóteles, de un Sócrates, de un Platón, un grupo de personas tal vez eruditas que están directamente todo el tiempo pensando sobre lo mismo. Para los epicúreos, y sobre todo para Epicuro de Samos, la idea es vivir en comunidad. A través de la amistad, del diálogo, del compartir, se va solucionando estos inconvenientes. No es desde la soledad. Los epicúreos conformaron una perspectiva en Atenas tratando de alejarse de la civilización. Lo voy a poner de forma sencilla. Puede plantearse como los primeros hippies, ¿ya? Aquellos que crearon una comunidad fuera de la perspectiva de la ciudad, tratando de contraponer esa idea de que la ciudad es lo mejor, la polis. No, vamos a generar una comunidad donde el compartir, la amistad, todos estos elementos nos permiten conjuntamente conllevar la realidad. No es el alejarnos de la realidad, es el compartir, porque a veces nosotros entendemos eso en la filosofía, que es una persona por ahí que ha ido pensando, analizando su realidad sola, y realmente esta perspectiva cambia la forma de entender la filosofía. Y el centro, por ejemplo, de esta comunidad era el jardín. Epicuro decía que justamente en la naturaleza se van evidenciando las necesidades básicas. Hay cosas que son necesarias y cosas que no. Por lo tanto, esta búsqueda de la muerte no es una búsqueda mitológica, no es en los dioses, es una búsqueda racional, de logos, pero no es una búsqueda solamente individual, sino que todos vamos a morir y podemos conjuntamente asociarnos en esta perspectiva. Epicuro sugiere que retirarse del barullo de la política, de la polis, lo que les decía, se alejan de la sociedad, de la vida social, cultivando la amistad con los compañeros, vivir en tranquilidad en el campo. Epicuro utiliza el lema de vive en lo oculto para designar este modelo de la existencia propia, donde el vivir con los demás, en comunidad, alejado de esta realidad, por eso les digo, podemos pensar como los primeros hippies,
porque se alejan realmente de esta consideración de la sociedad para pensar en estos elementos, ¿sí? Y para Epicuro, la única forma de entender las cosas que son necesarias es cuando nos alejamos de estas cosas que creemos que son necesarias. Y vemos lo que es realmente lo necesario, lo importante. Vamos a ir complementando. Si tienen dudas, preguntas, no se olviden. Por si acaso, aquí está la definición de ataraxia. Estado de ánimo sereno, estado de ánimo que nada nos realmente externo nos perturba y podemos de esta manera alcanzar la felicidad. Lo importante es alcanzar la felicidad. Algunas corrientes filosóficas buscaron la ataraxia. No buscaban, la esencia, como decía Aristóteles tal vez, no buscaban el ser de las cosas, buscaban estar tranquilos. Por eso son pensamientos filosóficos que en corrientes contemporáneas como la consultoría filosófica se han utilizado, porque permiten a través del análisis de la filosofía que nosotros estemos más tranquilos por lo menos. Intentemos entender nuestra realidad y no agobiarnos por cosas que no deben agobiarnos. Hay muchas cosas en la realidad que nos molestan. Hay muchas cosas en la realidad que no nos gustan, que debemos hacer porque no diría nos obligan, sino que es ya una necesidad. Pero debemos entenderlas justamente así. Y dentro de este entendimiento, de la reflexión, esta filosofía nos permite ir interiorizando sobre las consideraciones que son lo que es necesario, lo que no debe preocuparnos, lo que sí debe preocuparnos. Bueno, ya vamos con Michel Onfray y voy a plantear otro elemento en cuanto a Epicuro. Es un pensador bastante interesante en su postura. Epicuro afirma que cuando está la muerte, nosotros no estamos, por lo que no debemos temer a la muerte y debemos librarnos de este miedo. ¿Sí se dan cuenta de lo que está diciendo Epicuro? Dice, a ver, usted está vivo, ¿por qué se preocupa por estar muerto? Cuando esté muerto, no va a estar vivo, no hay por qué preocuparse, ¿sí? Es una consideración de ser y no ser. Una vez muertos, dejamos de existir, por lo tanto, solo lo que nos debe preocupar es la existencia. Y si estamos dentro de la existencia, la muerte, ¿por qué nos va a preocupar? Si es un estado de inexistencia. Lo plantea muy sencillo Epicuro, ¿sí? Epicuro, además, en el punto 2, que decíamos nosotros, satisfacer los deseos básicos, sostiene que los deseos básicos son 3. No tener hambre, no tener frío, no tener sed. Basta con satisfacer estas necesidades sin ir en busca de otros bienes materiales. Por eso les decía yo, por eso yo le comparo con los primeros, como que Epicuro fuera de la primera perspectiva de lo mismo que han planteado otros grupos humanos alrededor de la historia. Las personas pueden vivir felices si satisfacen estas 3 necesidades básicas. Si yo tengo para comer, tengo que beber y no tengo frío, es decir, no padezco bajo el clima, ¿qué más necesito realmente? Si ustedes se dan cuenta, no es ese punto filosófico que está tratando de identificar elementos más allá. Epicuro decía, hay cosas que son necesarias y que deben darse. Hay cosas que no son necesarias, pero que pueden darse. Y hay cosas que no son necesarias y no deben darse. Por ejemplo, yo necesito un teléfono para conectarme a la clase, ¿sí? Eso es una cosa necesaria. Y yo la necesito para entrar a clases. Pero esa cosa necesaria, que es un teléfono, ¿por qué tiene que ser el último teléfono o el mejor teléfono? Simplemente tiene que ser uno que me sirva para entrar a clases. Ahí se va diferenciando entre las cosas necesarias. Entonces, como les decía, lo que decía principalmente Epicuro es que hay cosas necesarias y naturales, necesarias y no naturales, y no necesarias y no naturales. Por ejemplo, como les digo, aquí hay elementos que nosotros podemos puntualizar. Pero más allá de esto, nos quedamos con la forma en la cual llegamos al estado mental. Y me parece que la
explicación sobre librarse del miedo a la muerte es una explicación que ustedes pueden decir, pero profe, es obvio, pues si yo estoy vivo no estoy muerto. Pero es mucho más profundo lo que está diciendo Epicuro. ¿Por qué se preocupa de elementos que no le competen? Ejemplo, yo me preocupo porque de aquí en 2 años no sé si voy a tener para comer, pero en este momento tiene para comer. ¿Por qué se preocupa de cosas que no suceden? Por poner un símil, ¿sí? Por poner un ejemplo para ver el absurdo de las preocupaciones que a veces tenemos. Nos preocupamos de cosas que no suceden. Debemos preocuparnos de lo que realmente está sucediendo, de lo que vivimos. Vamos con Michel Onfray. Es un francés, un filósofo francés que principalmente... ¿sí? Bueno, Perdón, Shirley, no le escuché. a veces eso es bueno porque si nos preocupamos por lo que va a venir, pues podemos cambiar algo que estamos haciendo actualmente mal. Ya, por eso les decía, es un símil. ¿Por qué? Porque hay cosas que podemos cambiar y cosas que no. Usted va a morir necesariamente. No hay forma de que se salve a la muerte, ¿no es cierto? O puede salvarse. ¿Qué ser puede salvarse de la muerte? No hay. Entonces, ¿por qué se preocupa? Si igual va a morir. ¿Sí? No se preocupe. Dígame. Yo creo que es algo que viene ya como incrustado a nosotros, porque Ya le también digo. podría ser una pregunta, ¿por qué el humano siempre se hace preguntas del por qué estamos aquí? Sí, Si la no ha pasado. condición del miedo a la muerte está codificado no solo en nosotros, sino en todos los seres. Todos los seres tienen miedo a morir porque quieren seguir viviendo. Es la forma en la cual la humanidad y los seres sobreviven. El momento que los seres le tienen miedo a la muerte, hacen todo por vivir. Cualquier ser vivo, ¿sí? Hace eso. Trata de sobrevivir. Está codificado ya en nuestra parte no racional, sino ya netamente animal. Todos los seres van a tratar de sobrevivir. Si usted le pega a un animal, ¿qué va a hacer? Va a defenderse. Todos hacemos eso. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a morir. ¿Qué dicen estos pensadores? Obviamente es natural, es connatural. No están obviando esta consideración. Pero esa consideración en el ser humano le genera problema. ¿Por qué? Porque lo que usted dice, el ser humano siempre se está preguntando. Y como el ser humano siempre se está preguntando, entonces se está preguntando cómo va a morir, si le va a doler, si no le va a doler, en qué momento, qué voy a hacer, qué le voy a dejar tal vez a mis parientes. Todo eso es una preocupación que otros seres, que otros animales no tienen y que el ser humano sí. Entonces, estos pensadores se dan cuenta que el ser humano se preocupa por eso. Se pregunta, ¿cómo va a morir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Los otros animales simplemente sobreviven. Como el ser humano tiene esta característica que es su capacidad racional, aunque a veces no la utilicemos, pero es nuestra capacidad, por lo tanto va a estar siempre y constantemente preguntándose por la realidad. Hay que evitar entonces esto. Hay que evitar porque eso va a darse necesariamente, nos guste o no nos guste. Cecilia. ¿A qué se refiere con no tener hambre? Que tenga para comer. Sí, pero, por ejemplo, si una familia tiene para comer, pero solo tiene arroz para comer y se alimenta a base de arroz, no tiene hambre, pero a la larga la familia se va a desnutrir y pues no va a llegar al propósito de la ataraxia. Ya, bueno, aquí el punto de el no tener hambre no está sintetizando Epicuro la perspectiva nutricional del tema. Está diciendo simplemente usted tiene que tener para comer y obviamente si tiene o necesita comer va a tener que comer los elementos básicos para que su cerebro se desarrolle. Eso indudablemente, sino que Epicuro no va al fondo de este elemento. Simplemente dice, si una familia tiene para comer y sacia esa necesidad, por lo tanto, no debe preocuparse. Ahora, yo puedo decir, bueno, tiene solo cachitos para comer. Obviamente, el cuerpo le va a afectar la comida que está
planteando y le va a generar una angustia. Si es en este caso y le genera una angustia, no sirve esa alimentación, por lo tanto no tiene para comer. Está simplemente, no diría ni llenando el estómago, está simplemente apaleando una necesidad. Esa necesidad debe ser cubierta. Obviamente los griegos no entendían estas consideraciones por la alimentación que tenían ellos y principalmente al ser islas lo que consumían estaba muy ligado a las necesidades que el cuerpo tenía, así que no veía ahí mayor énfasis en la nutrición. Planteándolo en la actualidad podríamos decir que ese satisfacer, por ejemplo, solo a base de carbohidratos no sustenta las necesidades básicas del cerebro. Podríamos implementar lo que dice Epicuro a nuestra realidad. Sí. Aquí hay que entender el contexto también. A los filósofos no los podemos sacar de su contexto. Eso sí, cualquier ser humano está dentro de un contexto histórico, social y cultural. Por lo tanto, si yo entiendo la realidad de lo que dice, por ejemplo, la única amistad o la única posibilidad de amistad, dice Aristóteles, es entre iguales. Por lo tanto, ¿quiénes son iguales? Los hombres. La única amistad verdadera es entre hombres, pero es su contexto, ¿sí? Hay que un poquito aquí para tener en cuenta esto, no descontextualicen a los filósofos. Son seres humanos y están dentro de un contexto. Entonces, él tal vez está hablando dentro de las necesidades y dentro de las necesidades básicas de una isla, yo creo que es mucho más sencillo conseguir los elementos básicos. Por ejemplo, el pescado tiene muchos de los elementos que necesita el cerebro para funcionar. Por lo tanto, si tengo para comer, entonces tengo los elementos básicos, ¿sí? Vamos a dejar ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Comenzamos con Michel Onfray en la siguiente clase. ¿Alguna otra pregunta, algún cuestionamiento? Por favor, pregunten aquí. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes. Profe, no entiendo a qué se refiere tal cosa. No me parece lo que está diciendo Epicuro. Todo es plausible. Así que el humano siempre es inconformista, se podría decir. No diría que es inconformista, sino que siempre está buscando algo más. Y si algo está diciendo, esta perspectiva es que se conforme. Que deje de ser Es que me pongo a pensar, y si nosotros tuviéramos todo el tiempo del mundo y nunca moriríamos, nos preguntaríamos por qué no podemos, o sea, ¿qué pasaría después de la muerte? Ya había mucha persona que se quisiera morir. Si usted tuviera todo el tiempo y no muriera, no se preguntaría qué hay después de la muerte, porque nunca va a morir. Sí, pero siempre hay, ¿cómo se dice esto? Siempre hay como que ya te aburres de tener todo el tiempo del mundo. Supongo, pero usted no puede saber eso. ¿Cómo sabe usted que se aburre? Porque este es un ejemplo, cuando tú tienes todo el dinero del mundo y haces todo lo que tú soñaste, te aburres del dinero, ¿verdad? ¿Usted tiene todo el dinero del mundo? Pues ¿Cómo no, sabe? pero hay mucha gente que sí. ¿Cómo sabe? ¿Usted conoce una persona que tiene todo el dinero del mundo? Sí. Todo el dinero del mundo, ¿en serio? O sea, no todo el dinero del mundo, pero Entonces, ahí estamos. Entonces, joder, alguna necesidad debe tener. Shirley. Dicen, entonces Epicuro puede plantear que una manera de generar pues la ataraxia es como enfrentar nuestra situación, o sea, como que... No, decir, no enfrentar, asumir. bueno, asumir nuestra situación, ¿cierto? Sí. Alguien que enfrenta a la muerte no quiere morir, obviamente. Y obviamente no va a decir usted vaya y muera. No es eso. Pero si fuéramos conformistas, no creo que hubiéramos llegado a lo que tenemos ahora, como las cosas que han evolucionado y todo Puede eso. ser conformista lo que está planteando Epicuro. Lo que está planteando Epicuro es que hay cuestiones o cosas que son básicas, pero esas cuestiones básicas van a depender de la época. Creo yo, interpretando Epicuro, para esa época, ¿qué necesitaba? Solo los elementos que planteé aquí. Pero en la actualidad, dentro de la perspectiva de la tecnología, la idea de la tecnología es que podamos tener un acceso más rápido, que podamos comunicarnos más rápido. Entonces, de una u otra forma tenía que crearse. Pero como le digo, ¿por qué? Si yo puedo tener un teléfono celular básico que me sirva entrar a la clase, ¿por qué tener el mejor? Ahí va la pregunta.
Vamos a complementar esto. No tenemos la última clase de ciudadanía. Por favor, traigan preguntas sobre lo que estamos viendo. Por cuestión de tiempo voy a cerrar aquí.